Te estás dejando, si el proyecto social está lógicamente encarado, una solución tecnológica de producción de energía en un contexto donde es necesario. Va a existir la necesidad de que en tu barrio haya un mecánico que pueda trabajar con un auto eléctrico. Hay cosas que consumen energía en tu casa y no las percibís como algo ahorrable. Hay muchísimo laburo para hacer de la pedagogía de la energía, como puedo decir yo. Te doy la bienvenida a I3 Inspira, el ciclo de conversaciones para pensar el futuro. Mi nombre es Tomás Balmaceda y hoy vamos a estar conversando acerca del impacto que tiene la energía renovable en las economías regionales. Y para eso vamos a conversar con Leandro Magri, que es ingeniero químico especializado justamente sobre energías renovables. ¿Cómo andas, Leandro? Muy bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte acá. Lo primero que me surge es ver esa unión, ¿no? ¿Cómo un ingeniero químico termina trabajando en energías renovables? ¿Es algo común? ¿Es un paso que vos hiciste que es diferente a otros colegas tuyos? Bueno, la respuesta corta es porque me gustó muchísimo y se podría resumir a eso. Fue algo que me gustó. Vi muy poco durante la carrera y eso es un factor común en todas las ingenierías y en muchas carreras en general, como esto es algo que podríamos decir, con enormes comillas, nuevo de las energías renovables, no está incorporado en los cuerpos de las ingenierías, bla, bla, bla. Pero lo poquito que fui viendo me fue atrayendo y en diferentes etapas de mi vida personal y profesional fui profundizando. En sí, las energías renovables son un crisol de ingenierías y de materias, o de carreras, mejor dicho, diferentes, donde tenés ingenieros eléctricos, electrónicos, electromecánicos, químicos, industriales y después, nada que ver por el palo técnico, tenés abogados, tenés obviamente contadores, pero gente del palo de la sociología, de la filosofía, incluso un poquito también, pero para profundizar. Me gusta eso que soy filósofo, me gusta. O sea, uno podría pensar, conversamos un ratito antes de arrancar, vos me decías, mira que hay muchos prejuicios o muchas ideas erróneas o que todas están desactualizadas sobre las energías renovables, así que estoy dispuesto a aprender un montón y me imagino que un montón de otras personas que trataremos de cumplir con ese objetivo. Obvio, pero pensaba en esto, ¿no? Entonces, alguien que empezó a ver esta conversación, de golpe dice, yo no tengo que tener un conocimiento específico de algo técnico para empezar a pensar o ver cómo me impacta a mí la energía renovable, ¿no? Totalmente. Primero y principal, todos tenemos un rol como consumidores de energía. Cuando pensás en energía es muy fácil pensar en energía eléctrica porque es una forma, podríamos decir, pura de energía en sí, pero también usás gas de red o eventualmente de garrafa o combustible en el auto, el que sea, y son todas formas diferentes de energía, entonces todos tenemos un vínculo con ese concepto. Obviamente ese papel es cotidiano y también existen profesiones que están o más ligadas o menos. Cada quien puede elegir su propia aventura en ese sentido, pero todos tenemos ese rol con la energía que es importante, diría yo, abordar. Y ese camino tuyo profesional también te llevó más a las energías vinculadas con el sol, ¿no? Con lo solar. ¿Es la energía renovable más popular, la que está más avanzada, o eso también es un prejuicio? No, en principio lo que podría establecerse es que es la fuente principal de energía del planeta, en el sentido físico o en el sentido biológico, podríamos decir, si pensamos en los seres vivos. Y segundo, pero no menos importante, es la tecnología que viene creciendo a un ritmo más alto que todas las demás y es hoy una de las más baratas, por ejemplo, y va a seguir siendo así. Un rol interesante de recorrer el país, que vas hablando desde colegios secundarios hasta comunidades, municipios, claro, distintos espacios, justamente no solamente de las grandes metrópolis, de las ciudades a lo largo y ancho del país. ¿Cómo pensás que las personas se acercan a un taller sobre energías renovables? ¿Con conocimientos, con interés? Hay personas que quizás se acercan pensando, che, con esto voy a poder calentar agua o tener una fuente de electricidad más económica. ¿Te parece que hay una vinculación más con lo ambiental, con la conciencia de las problemáticas ambientales? Todo eso. En general, con mis colegas y amigos del sector, digamos, se dice que con las energías renovables viajás. Y es verdad, porque uno puede tener una instalación de un panel solar o un termotanque solar en un entorno urbano como el de la ciudad de Buenos Aires y está perfecto y es necesario, pero también se dan un montón de situaciones donde tenés instalaciones en un entorno rural, en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias. Así que ahí tenés
un motivo por el cual viajas. ¿Para qué? Para instalar equipamiento en casas o en empresas, por ejemplo. Eso ocurre en mi vida cotidiana. Otros motivos son, por ejemplo, el de dar cursos, que los he dado de forma directa hacia gente que se anota en un curso que movemos nosotros por nuestra cuenta, desde Colectando. Y en ese caso, bueno, concurren profesionales como ingenieros, arquitectos o técnicos, y también se da en cierto porcentaje que uno se encuentra con gente que, entre comillas, nada que ver porque no son del palo técnico, pero se acercan porque les interesa el conocimiento y se acercan porque quieren tener una energía que entienden ellos que puede ser más sustentable, podemos decir, o más amigable con el medio ambiente. Y después otro motivo por el cual yo viajo, y en sí es el que más me gusta, son los proyectos sociales que se encaran, por ejemplo, o con empresas o con fundaciones, donde ahí te encontrás en una escuela, como decías vos, y estás instalando un termotanque solar o un panel solar y enseñándole a profes y a chicos cómo es que se instala eso, lo cual potencia salidas laborales, además de aportar conocimiento que está copado en sí mismo. Y a su vez estás dejando, si el proyecto social está lógicamente encarado, una solución tecnológica de producción de energía en un contexto donde es necesario. Ejemplo, este termotanque solar que yo te digo, produciendo agua caliente en un lugar donde gastan un montón de plata y energía para hacerlo porque es costoso. O ejemplo, energía eléctrica en una escuela rural en el Delta, donde o se corta la luz seguido o directamente no hay acceso a la electricidad. No hay tendido, claro. No hay tendido, claro. Ese tipo de situaciones, en mi caso personal, son las que más me gustan. Pero todo el sector de las energías renovables es tremendamente más amplio y tenés gente que labura instalando, gente que labura dando capacitaciones, gente que labura, por ejemplo, importando equipamiento y acercándoselos a aquellos que instalan o trabajando en proyectos más grandes. Diferentes escalas, es toda una cadena de valor que está buenísima y es sorprendente cuando te metes. O sea que vos dirías que por un lado es un motor económico 100%. Que, como estás contando, genera un montón de empleo y de oportunidades para un montón de personas. Y por otro lado, en principio no pensaríamos que hay obstáculos para que suceda en distintas partes del país. O sea, no es algo que vos decís, esto necesita, como en otras industrias, la infraestructura urbana o la infraestructura de ciertas regiones. En cualquier parte del país podríamos tener esos emprendimientos de energía renovable. En principio sí, luego depende en qué escala hables. Es un sector tan amplio donde yo te podría decir, hoy la tecnología evolucionó un montón, tiene costos que son una décima parte de lo que estaban hace 20 años, por ejemplo, por hablar en términos resumidos y que se puedan entender fácilmente. Y entonces, si vos quisieses instalar un panel solar o un termotanque solar en tu casa y tenés la plata para hacerlo, la inversión conviene en muchos aspectos. Pero ahí aparece un primer desafío, que tengas la plata para hacerlo. Claro. Si querés, tiene que ver con la microeconomía y la macro y cómo se ve afectada la gente y su bolsillo. Pero hoy es mucho más conveniente que hace mucho tiempo. Y después tenés proyectos de gran escala que están atravesados por otro tipo de, quizás, avatares y cosas más vinculadas a tasas de interés o los costos de financiación, que son uno de los costos más grandes para proyectos de gran escala. Y si vos lo querés pensar más en lo macro a nivel país entero, bueno, se viene haciendo muchísimo en materia de renovables, pero ya en un punto, si uno quiere despachar, es decir, hacer que circule por todo el país grandes cantidades de electricidad, necesitas redes eléctricas. Claro. Y eso es una infraestructura. Y es lo mismo que pasa que quizás en verano, cuando mucha gente usa el aire acondicionado, se corta la luz. En general, esa problemática tiene que ver no con que no se esté generando energía en cantidad suficiente, sino que hay conflictos en la transmisión y en la distribución, en que a vos te pueda llegar la electricidad a tu casa. Eso falta, no solo para resolver esa problemática del verano, sino también que hace falta para que más energía renovable, sea solar, eólica o lo que fuere, pueda ser producida e inyectada al sistema eléctrico nacional a gran escala. Eso falta. Así que son diferentes desafíos. Ahí es donde aparece este tema de la transición energética, que es, si se quiere, bueno, aprovechar los combustibles fósiles que nosotros tenemos en gran cantidad y que está bueno usarlos desde muchos puntos de vista, pero tener en perspectiva que eso no va a estar para siempre. Claro. Y que a su vez querés usar una fuente de energía, digo querés como sociedad, ¿no? Por supuesto, que sea más compatible con el medio ambiente y es donde entran las energías renovables. Si uno piensa al futuro, que lo que más va a picar en punta en el sentido de que va a crecer de forma exponencial porque
conviene en términos de costos y de robustez tecnológica, la solar, por ejemplo, fotovoltaica, los paneles solares y la energía eólica, va a predominar eso seguramente a futuro, pero va a haber muchas más, pero entonces va a haber muchos consumos que van a depender de la energía eléctrica. O si, por ejemplo, querés ir a un caso muy cotidiano, si el futuro de la transición energética es dejar en algún horizonte de tiempo de usar nafta, el auto que usás hoy a nafta, evidentemente va a tener que usar otra cosa. Claro. Una posibilidad es que sea eléctrico. Ahí es donde aparecen las baterías de litio o de lo que sea, y ahí es donde aparece la necesidad de que tengas que hacer llegar hacia las ciudades una cantidad de energía eléctrica muchísimo mayor. Y a su vez va a existir la necesidad de que en tu barrio haya un mecánico que pueda trabajar con un auto eléctrico. Entonces eso es transición energética, pero si salís de lo macro y lo analizás desde lo urbano o hasta desde lo barrial, aparecen un montón, si querés, de empleos o de cosas que tenemos que resolver a nivel sociedad que hoy no están enteramente resueltas. En principio porque no hacen falta, pero el día que los autos eléctricos sean súper cotidianos y súper populares, evidentemente ahí la gente va a tener que volcarse hacia esos nuevos oficios. Entonces tiene mucho que ver con el mañana. Sí, claro. Pienso en la manera en que la planteas, y ahí la verdad que no lo había pensado, que no hay una competencia entonces hoy entre una energía tradicional o basada en fósiles y una de estas nuevas o renovables, en el sentido de que la transición justamente indica eso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vamos acompañando? Es quizás alguien que se acerca a esta conversación diciendo, che, a mí me gustaría tener, ¿no? Digo, porque ahora cada vez más, ¿no? Recorres el país y muchas veces desde la ruta, además de que ahora de a poquito vas viendo las antenitas satelitales de internet, también vas viendo los espacios con estos termotanques, ¿no? Estos caños que ves ahí y decís, bueno, no es exactamente que acá no hay para poder calentar el agua, sino que se encontró una manera alternativa y que es ese camino, ¿no? En ese sentido, si querés, puedo agregar que nosotros, en cuanto a recurso solar, tenemos los registros de recursos más altos ¿La Argentina? Del mundo, te diría yo. Nosotros como país, exactamente. En ese caso, en el caso de solar, en el norte, en el noroeste del país, tenemos valores de energía disponibles que son campeones mundiales, podríamos decir. Somos campeones mundiales también en eso. Una estrella más nos ponemos, perfecto. Es la cuarta estrella. Y la quinta sería lo mismo, pero con energía eólica. O sea, tenemos regiones de nuestro país, más precisamente la Patagonia o el sur de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos recurso eólico también campeón mundial. Hay países, te diría la gran mayoría, sobre todo en Europa, que tienen mucho menos recurso, pero hoy en día tienen mayor potencia instalada de aerogeneradores. Por de una manera mucho mejor. Primero porque lo vienen haciendo desde más tiempo y seguro porque están atravesados, me corrijo, de otro tipo de cuestiones económicas. Claro, totalmente. ¿Y qué es lo que sucede con estas comunidades, ¿no? que se ven transformadas tanto en lo pequeño como quizás en lo más grande por estas nuevas energías? ¿Te ocurre algún ejemplo? Me encantó eso que me dijiste, que de golpe, la Argentina tenemos esto, ¿no? Muchísimo sol, tenemos muchísimo viento. ¿Qué caso decís? Bueno, mira, acá hubo una transformación con esta energía. Bueno, la verdad que tengo muchas experiencias hasta cotidianas, te diría, de eso. Y, por ejemplo, yo cuando comencé con energía solar, una de las primeras cosas que hice fue un calentador solar de agua con elementos muy cotidianos, tipo cañerías, latas de aluminio, etc. Entonces vos podés armar de una forma, en principio, rudimentaria y súper casera, que la podés tecnificar todo lo que quieras, pero en principio es hágalo usted mismo. Y eso que vos... agua de mate... Me estás por cambiar la idea. Podés tener bueno, agua a eso voy. Podés tener agua de mate con algo que vos haces con tus propias manos, que funciona a partir del sol y que no necesita más que eso que hiciste y agua. Eso fue lo primero que hice. Armé como un álbum de fotos que lo fui publicando en mi Facebook personal. En aquel momento se usaba más. Y un montón de gente me empezó a preguntar, che, ¿cómo es que se hace esto? Y ahí fue que empecé con otras personas que se fueron sumando al equipo, dar talleres sobre cómo es que hacías un termotanque solar con tus propias manos y hablando de la tecnología en sí que ya existía en aquel momento. Pero lo increíble es que uno se juntaba con quizás gente con una formación técnica como la de uno y la verdad que
le volás la cabeza cuando llenás algo con agua, pasa un arito de tiempo, le pega el sol y te tomás un mate a partir de eso. Yo, además, me estás Eso- viajado eso y el mate es transformador. distinto, te voy a decir, el gusto es distinto. Eso es Tipo, transformado. El gusto es obvio. igual. No, Pero no, eso es no importa, no quiero saberlo. A mí tipo, me fascina si lo pude hacer yo Bueno, mismo. si querés, sí, entre nosotros te digo que sí. Pero la realidad es que eso te vuela la cabeza porque uno tiene un vínculo de usuario con la energía, no es muy protagónico en general. Y el hecho de que vos puedas hacer algo para tener tu propia energía, en un punto te cambia todo. Y después hay mucho que hago yo en materia de pedagogía, podríamos decir, de la eficiencia energética, que es cómo ahorrar energía en tu casa, eléctrica o a gas, donde cuento y he experimentado en mi propia casa un montón de cosas que a uno le hacen gastar un montón de energía y de plata, que las podés, por ejemplo, evitar, y eso te cambia un montón. Y cuando vos lo empezás a ver, estás afinando la mirada y estás viendo las cosas en tu vida cotidiana diferentes. Porque un poco el otro lado de la moneda de justamente de las nuevas energías es la eficiencia, ¿no? Digamos, Exactamente. a veces, en ocasiones, eso creo que nos atraviesa a todos, no importa la región donde estemos, algo tan simple como desenchufar la tele o a veces nos pasa Bueno. con la compu. Ahora, con el celu creo que, corregime, Bueno. eso mejoró un poco, ¿no? Digamos, pero en general todo lo que está enchufado está... de alguna Todo manera- mejoró. En general, está bueno profundizar en ese tema, aparte es súper útil para todo el mundo. La realidad es que un termotanque solar o un panel solar es útil para quien lo compra, lo cual no le quita mérito, pero el tema de la eficiencia energética Es para todos. algo que cualquiera lo puede hacer ya, ni bien escucha esto o por el canal que sea que se entere de los consejitos o recomendaciones de eficiencia. Cuestión concreta, eso que vos describís de enchufar el celu y cuando lo terminás de cargar, que te quede el cargador enchufado pero en vacío con el cable que no va a ningún lugar, se llama consumo o pasivo o vampírico o de standby y en general se dice que es como el 5 o el 10% de la energía de un hogar, lo cual ya sorprende. Que yo te digo, si veo mi factura, después- es un numerito. Sí, sí, por O sea, supuesto. tipo, Después eso también el lo tema- puedo llevar a dinero. Es Sí, decir, por supuesto. 5 o 10% ya sin profundizar mucho más, te sorprende. Después el tema del celular es muy, muy poquito desenchufar el cargador o no, porque los cargadores son mucho mejores hoy que hace tiempo. Es la típica del cargador del Family o del SEA que vos lo tocabas y estaba caliente. Hoy tocas un cargador normal y no tiene temperatura. Claro. Eso es porque no disipa tanta energía y eso es porque es eficiente y entonces no consume tanto. Con lo cual, desenchufar solamente el cargador no trae un cambio rotundo en tu factura de electricidad, pero eso de los consumos pasivos, la realidad es que implica un cambio cultural de empezar a darse cuenta que hay cosas que consumen energía en tu casa y no las percibís como algo ahorrable. Ejemplo súper concreto, y a esto quería llegar, cuando vos ves el módem de internet, la realidad es que está enchufado las 24 horas del día, los Total. 365 días del año, gasta exactamente lo mismo si vos estás navegando o no, gasta exactamente igual. Y si vos decís, la verdad que estoy 8 horas durmiendo, si dormís 8 horas, lo cual te felicito. Si estás por Sí, fuera, salís a trabajar, si ¿no? salís a trabajar, estás 8 horas fuera o más realmente, con lo cual tiempo neto de uso de internet por día quizás son 4 o 6 horas, un tercio del día. Si vos, por ejemplo, tuvieses el módem siempre desenchufado y lo enchufás cada vez que lo querés usar, ahora podemos charlar de eso, pero ponele que lo haces, estás ahorrando una cantidad de energía tal que sin entrar en números es equivalente a prácticamente toda la electricidad que gastás para iluminar tu casa. Wow. Y si yo te digo apagar la luz porque gasta, vos lo entendés perfectamente, no vas a dejar una lamparita encendida porque sí. Pero con esto, la realidad es que vos estás teniendo un consumo similar o incluso mayor, depende de si vivís en un departamento o en una casa grande, que es inadvertido. Y muy poca gente hace eso de desenchufar y enchufar. Quizás te da fiaca porque te olvidás una vez y el hábito se te fija imposiblemente, ¿viste? Pero uno puede poner un temporizador, que es algo muy sencillo, que lo compras en cualquier ferretería y se programa. O analógicamente con una ruedita o desde el celular con un botoncito que lo manejas vía Bluetooth o lo podés temporizar y cosas así. Y otro más, con esto termino lo de la Me eficiencia encantó, lo energética, necesito, me parece pero si perfecto. vos tenés un termotanque eléctrico, ahí estás gastando un montonazo de energía con algo que está siempre conectado y que siempre puede consumir electricidad para calentar agua en horarios donde seguro vos no la No vas te a estás ni necesitar. duchando, ni No solo no te estás lapizando. ni duchando, que es lo lógico. La mayoría del tiempo no te estás ni duchando, pero cuando te terminás de duchar y ya usaste agua caliente, el termotanque vuelve a calentar agua para tenerla lista para la próxima ducha que te vayas a dar, que capaz que es 24 horas después, Claro. al siguiente día.
Y entonces eso es un costo innecesario de energía y un gasto económico también innecesario, que también lo podés evitar o desenchufando ese dispositivo, el termotanque eléctrico, o poniéndole otro temporizador. Tanto con una cosa como con la otra, esas acciones simples, individuales de el módem y el termotanque eléctrico, como te digo, te ahorras un 5 o 10% de tu consumo eléctrico, con una cosa o con la otra. Así que estás hablando de la nada, un 5 o un 20% de electricidad en total. Eso es un montón. Está buenísimo, Claro. realmente que sí. Y pensaba esto, ¿no? Estamos hablando de energía, estamos haciendo ahora estos tips de ahorro energético, pero también cuando decíamos, bueno, cómo impactan en las distintas comunidades, estos ejemplos que vos nos traías, de algún modo entonces hablar de energía es también hablar sobre el impacto de en las personas, 100%. en las comunidades. Y pensaba en esta idea del triple impacto. Vos tenés una empresa de las llamadas B, si querés contar un poquito qué significa eso, sí. y por qué pensás que justamente cada vez que estuvimos conversando acerca de nuevas maneras de pensar la energía, terminábamos hablando de las personas y también de las economías regionales. Claro, bueno, transformaciones ocurren siempre cuando uno habla de energía. Desde un punto de vista quizás técnico, es muy difícil definir qué es la energía, y capaz que si yo te pregunto qué es la energía, ¿vos qué me dirías? No sé, No tengo qué ni sé idea. yo. Sí, tal cual. Inclusive, Es y si difícil. yo te respondo... Una fuerza, te diría, no sé. Sí, claro, y si yo te respondo desde el punto de vista ingenieril, ponele, seguirías sin tener idea, y la verdad que yo tampoco tengo idea si te respondo desde el punto de vista ingenieril, porque son definiciones que sirven desde lo técnico para armar modelos de cómo funciona el mundo, pero te dicen poco. Y la realidad es que la energía es la capacidad de generar algún cambio en nuestro entorno. Luz, sonido, calor, poner algo en movimiento, y todas esas cosas, cuando uno las hace desde la vida cotidiana, claramente están impactando en tu vida. Porque justamente estás hablando de tecnología, y la tecnología es lo que te permite tener una cierta calidad de vida y proyectarte con tus acciones sobre tu cotidianidad o sobre tu barrio, como sea que lo quieras pensar. Así que eso, por un lado y desde ya. Y después, en concreto, con respecto a la energía solar, de proporcionar energía donde no la hay, o cambiar costos económicos de la matriz económica de cada quien, vale la redundancia, también es otro cambio, por supuesto. Y si lo quiero pensar más desde mi punto de vista personal y profesional con esto de las empresas B, ahí el concepto es que la actividad económica que uno se proponga, si querés como emprendedor o como profesional, no solamente tenga un rédito económico, que está perfecto y es necesario, sino que también contribuya positivamente al medio ambiente y las personas. Eso es Empresa B, y es una certificación que existe a nivel nacional y a nivel mundial, por supuesto, pero que más allá de la certificación en sí, la búsqueda de, con mi actividad, contribuir positivamente al medio ambiente o a las personas, se puede aplicar en cualquier contexto. Vos podés tener una peluquería, un kiosco o una verdulería y preocuparte con respecto a qué pasa con tus residuos, o, por ejemplo, preocuparte o ocuparte con respecto a qué personas ocupás para que trabajen en ese negocio que tenés, y si son comunidades vulnerables o no. O podés también interiorizarte con respecto a de dónde provienen tus insumos y si pueden provenir de empresas que fabrican eso que vos necesitás, cuidando el medio ambiente o no. Y el concepto es ese, más allá de certificación más, certificación menos. Y eso aplica a muchísimas de las cosas que nosotros hacemos, tanto desde el punto de vista emprendedor, donde uno, si querés, está analizando algo más grande, o desde lo personal. Totalmente. Pensaba también, vos mencionabas hace un ratito cómo justamente fueron cayendo los precios, ¿no? Como esta conversación hubiera sido hace 10 años, hubiéramos hablado de otros montos, ahora distinto. También te escuché alguna vez hablar acerca de, bueno, cómo esta tecnología evoluciona. ¿Lo ves entonces como una oportunidad, como un espacio en donde efectivamente ahora es más accesible a más personas? Absolutamente. Sí, yo te comentaba que los costos uno puede analizar que han visto una reducción de un 90%, y eso hace que se vuelva muchísimo más accesible. Quizás yo comencé con esto de solar y de eficiencia energética o de renovables o de transición en general en un sentido más amplio, más o menos en el 2009. Escribía artículos para un blog y eso me copó un montón. Porque, qué hermoso. Sí, fui viendo un montón de temas que no tenía por qué, pero me interesaban muchísimo. Y los costos era algo que analizaba, y han reducido un montón estos costos que yo te comento. Y a su vez,
pasaba que incluso uno buscaba, por ejemplo, un panel solar o algún componente de las instalaciones fotovoltaicas y no abundaban las ventas de lo que uno quizás en lo cotidiano se esperaría. Y hoy es completamente distinto. Buscás lo que sea y lo encontrás. Claro. O sea que está totalmente disponible. Y si querés alguien que te lo instale, hace falta gente que se meta en el rubro, pero no es raro encontrar a alguien que te lo instale. Un poco como uno podría decir con los aires acondicionados. Hoy es lógico y fácil encontrar un aire acondicionado y alguien que te lo instale. En los 90 quizás no era tan común. Con esto pasa un poco lo mismo, es el despliegue tecnológico, con la diferencia de que esto de las energías renovables, y sobre todo en concreto paneles solares, viene creciendo o desplegándose de forma exponencial. Otro ejemplo que podríamos tomar es el de los celulares. Quizás hace 15 años no era tan común tener uno. Total. Tampoco era rarísimo, pero hoy sería rarísimo no tenerlo. Y lo mismo podríamos decir que está pasando con la IA, y a futuro va a pasar con otro tipo de tecnologías. Sí, yo pensaba también esto que vos contabas, ¿no? Una década atrás, vos poniendo en Facebook las fotos de cómo hiciste ese primer dispositivo. Y hoy también la verdad es que YouTube, Spotify, YouTube Music, empezás a tener en Internet, en las apps del celu, personas que te van a contar los tutoriales, que te van a decir que funciona, que no, vas a encontrar un foro o un grupo, a veces que eso de Telegram, de WhatsApp, de gente que tenés acceso al conocimiento infinito. Exactamente, ¿no? Entonces creo que eso también está buenísimo para quizás alguien que lo está viendo y que dice, bueno, quiero probarlo, quiero verlo. Digo, ese primer acercamiento, o incluso después de ir a asistir a un taller o alguna capacitación, tenés también la certeza de que puedes tener una comunidad atrás que te va a ayudar si necesitas ayuda. Así todo, con este conocimiento infinito y constante que uno puede decir que tiene al alcance. Depende de que la gente lo vaya a buscar, por supuesto. Claro. Si no, ese conocimiento no está, a menos que el algoritmo te lo traiga. Pero si vos no estás en el palo, quizás no te lo topás. Y este ejemplo que yo decía antes del módem y del termotanque, por algo sigue permaneciendo mayormente desconocido. Entonces ahí aparece el rol, diría yo, humano de gestión de ese conocimiento de quizás el tercer sector o el sector del gobierno a nivel, por ejemplo, municipal, que tiene vínculo más directo con los consumidores, o también las compañías que distribuyen electricidad o gas, con las cuales con muchas de esas trabajo o he trabajado. Con lo cual hay muchísimo laburo para hacer de la pedagogía de la energía, como puedo decir yo. Y nada, en este ciclo de estas conversaciones que estamos haciendo acá en I3 Inspira, nos estamos enfocando ahora en economías regionales. ¿Y vos dirías que hay entonces un potencial de estos nuevos tipos de energía para potenciar economías? Absoluto. Ejemplos sobran. Yo quizás pueda hablar más de eficiencia energética o de paneles solares o de termotanques solares porque es mi métier y mi especialidad laboral y donde un poco tengo el corazón, por así decirlo, más poético. Pero tengo colegas del rubro que laburan o con eólica o con biomasa, o hoy, por ejemplo, hay gente que labura con movilidad eléctrica, convirtiendo coches a combustión, cambiándoles el motor a combustión y haciéndolo funcionar a baterías. Decime si eso no es el desarrollo de una cadena de valor de algo que hace hasta 5 años o 10 años, si querés irte un poco más atrás, no existía. Entonces, claramente hay muchísimo por hacer. Y la realidad es que si uno quiere tomar este concepto de la transición energética, que es cambiar cómo funciona energéticamente la sociedad, va a estar hablando de armar una infraestructura nueva de la energía a escala municipal, a escala provincial, país, global, etc. Y claramente hace falta el esfuerzo de muchísimas personas. Eso no se va a armar solo. Me encanta que ya trajiste varias veces la escala municipal, porque me parece que también hay algo relevante en lo que te estás contando y lo que yo estoy aprendiendo un montón y también las personas que nos miran, que tienen que ver con que, bueno, esto no se trata siempre de grandes decisiones. Ya hablaste de la problemática del transporte de la energía. Digo, tenemos problemas, obstáculos a nivel nada más global, incluso nacional, pero ¿cómo impacta en la comunidad, en tu municipio? Sí, subrayo un poco eso intencionalmente porque, bueno, lo que uno quizás se puede cruzar por la ruta, que está perfecto en materia de energías renovables, son los grandes parques. Y de vuelta está perfecto y hace falta mucho más que eso ocurra, pero también se puede hacer muchísimo desde lo micro. Y las dos cosas son de lo mismo, son dos caras de la misma moneda. No es que por tener una no hace falta la otra. Y de vuelta, no tendría mucho sentido preocuparnos por producir energía renovable a gran escala
sin quizás un cambio más profundo ni a nivel social de energía para qué o eficiencia energética en el hogar o tener este entendimiento de cómo va a estar transformándose el barrio, por decirlo de alguna manera, en este eje de la transición energética y las renovables. No hay una cosa sin la otra. No, pienso también en cómo estamos en esta conversación incorporando al hablar no solamente de lo técnico y al hablar del uso eficiente y de esta transición, ¿no? De vuelta, yo me llevo, creo mucho de esta conversación, la idea de que no estamos compitiendo, nos estamos complementando. Entonces, alguien, no sé, pienso alguien como yo, que soy más un nerd de los libros y no tanto de la tecnología, de lo renovable, pero una ama de casa, una persona que tiene un emprendimiento, cómo efectivamente yo también me puedo sumar a esta conversación de decir, bueno, ¿para qué quiero usar esta tecnología? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque me gusta pensar en los gastos. Digo, también tenemos un tipo... Sí, claro, ¿cierto? Como que hay mucho ahí que no es una conversación solo de técnicos. No, para nada. De hecho, estaría mal que fuese una conversación de solo técnicos y por eso tengo un poco el pie en esto de decirte desenchufar el módem o comprarte un temporizador que es muy económico y muy conveniente, y el otro pie en hacen falta redes eléctricas para poder instalar mayor cantidad de parques fotovoltaicos o parques eólicos. Las dos cosas son necesarias y no tendría sentido hacer, como te digo, una cosa sin la otra. Y alguien que nos está viendo y que quizás quiere seguir un camino similar al tuyo, tal vez está estudiando un tipo de ingeniería o un conocimiento técnico, o tal vez alguien de un colegio secundario, que también, ¿no? Digamos, tiene como opción, frente también a un terciario, una diplomatura, decir, ok, yo desde mi municipio, desde mi comunidad, quiero avanzar en eso. ¿Qué le recomendarías que estudie? ¿A qué cosas le debería prestar atención para formarse en energías renovables? Bueno, es una pregunta súper amplia, pero muy interesante. Cuando yo estudié en el secundario, que estudié para técnico químico, este tema era súper incipiente y lo veías en algún documental medio raro en el cable un domingo. Y cuando estudié para ingeniero químico, ya estaba mucho más presente, pero no distaba tanto de eso. Hoy hay muchos espacios donde vos podés acercarte y estudiar para, por ejemplo, técnico en energías renovables. Hay muchas secundarias del país que tienen esa currícula y después hay hoy casas de estudio universitarias donde tenés, por ejemplo, carreras de formación en ingeniería en energía, que es algo que va directo ahí al hueso. Regular. Y después tenés un montón de cursos de especialización que con que tengas un terciario ya está bien, o si querés universitario, para recibirte de técnico instalador de energías renovables, tanto paneles o termotanques solares. Así Sí, que me imagino también alguien que quizás tiene un trabajo más tradicional, del estilo, Claro. un gasista o un mecánico de autos Ahí o algo, también. puede sumar a su catálogo de Totalmente, habilidades. sí. El electricista está súper adyacente a este concepto de instalar un panel solar. El mecánico de autos está un poquito más lejos, pero se puede claramente adaptar a la mecánica de un coche. Quizás tiene el desafío de la electrónica y de la electricidad, pero está ahí. Y en el caso del gasista, puedes pensar en que puede aprender a instalar un termotanque solar. De hecho, con muchos cursos y empresas y fundaciones con las cuales laburamos, uno de nuestros públicos objetivos es el de los gasistas, que les enseñás a instalar un termotanque, exactamente. No. Uno de mis abuelos era gasista, mi abuelo Luis, yo lo acompañaba de chico, de cada 80. Mira vos. Y me acuerdo de los olores, la grasa, todo eso. Digo, nada, era como el gasista yo soy de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad chica. Y me acuerdo que también ser gasista, vos en mi cabeza, eras medio arreglatuti, ¿no? Entonces, digo, me imagino que se deben acercar también con un montón de conocimientos, no estrictamente de lo matriculado, pero que le puedes agregar a tu portfolio profesional, porque además que puedes ofrecerlo y por todos estos motivos puede estar buenísimo. Es espectacular. Sí, me encanta. Y que, cerrando un poco esta conversación, que, insisto, me abrió un montón de ideas y me generó un montón de conocimientos que no tenía. ¿Qué habilidades vos dirías que están buenas para este futuro, ¿no? Cuando vos estudiaste en el secundario, de vuelta, lo renovable, lo sustentable parecía de ciencia ficción. Entraste en la universidad y aparecía como muy puntual. Ahora de golpe está presente. Es un desafío para la educación, cómo educar para cosas que hay que trabajar de algo que capaz no existe todavía, ¿no? Nos puede pasar a nosotros, pero seguro le va a pasar a los más chicos. Sí. Entonces vos decís, estas son habilidades que cualquier persona que quiera poder expandirse cuando sea más grande necesita.
Bueno, es una pregunta súper compleja. Hoy es más futurología que otra cosa, dado el contexto en el cual nos encontramos de, por ejemplo, IA y demás. Pero, por ejemplo, puedo traer respuesta desde la primera pregunta que me hiciste, que era esto de por qué ingeniería química y cuál es el vínculo con la solar. Poquísimo el vínculo. Uno piensa en un ingeniero químico y capaz que se lo imagina o en un laboratorio, Sí, con un o tubo de ensayo, sí, mirando cosas. o haciendo planos para algún tipo de industria de procesos o la que sea. Ese es el laburo quizás más usual o imaginable de un ingeniero químico. Pero la realidad es que las ingenierías en general y las carreras técnicas en general te dan herramientas para el abordaje lógico de problemáticas que vos querés resolver. Entonces eso es lo que va a primar a futuro. Cada vez vas a tener más herramientas para resolver esas problemáticas, las que sean, pero vas a necesitar ese enfoque lógico de poder abordarlas y decir, bueno, podría yo resolver de esta manera, podría yo resolver de otra. Y después diría yo que hace falta también, junto con ese pensamiento lógico, un pensamiento humano. Claro. Si querés, la tecnología es una excusa para resolver una determinada problemática, pero en el fondo esa problemática quizás se entiende desde la mirada humana en el sentido de que es lo que falta resolver. Que a alguien le falte energía en algún contexto provincial, esa es una mirada humana. La solución puede ser un panel solar, un termotanque o lo que sea que se invente el día de mañana, pero hacen falta esas dos miradas. La técnica para entender las herramientas y abordar la problemática, y la humana para ver esa problemática en primer lugar, si no, ni la ves. Sí, totalmente. Bueno, Leandro, estamos acá en el Centro de Innovación Financiera del Grupo Petersen y imagínate que te vuelvo a invitar dentro de 5 años, ¿no? Y nos acordamos de este primer encuentro acá en el centro. ¿Qué te gustaría que hubiese pasado en estos 5 años? ¿Qué cosas vos decís? Bueno, entonces, esto que yo estaba haciendo, este impacto, ¿no? Ese triple impacto que tiene las cosas que haces, cambió. Bueno, quizás podría decirte esto del termotanque o del modem y vos me dirías, ah, sí, eso lo hagas un montón. Claro. Eso querría decir o nos traería Tipo, esto no, de si que... nuestra sociedad Claro, realmente es consciente de su consumo, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Eso traería ese resultado, que la sociedad sea más consciente de su consumo. Eso por un lado. Después estaría bueno, por ejemplo, traer muchos más casos y charlar sobre casos de éxitos de colegas, amigos o gente que yo no conozca y te cuente historias de cadena de valor relacionada a la energía en muchos lugares del país, porque nosotros tenemos mucho para aprovechar de vuelta en todos los sentidos, en el sentido del recurso energético y en el sentido del recurso humano, y también necesitamos este movimiento económico y desarrollo industrial de nuestra nación. Así Perfecto. que eso O sea me que gustaría traer en está el 5 años. talento, está el recurso natural, como decís, Sí. tenemos mucho sol, tenemos mucho viento, entre otras cosas. También está en movimiento, no significa que no se esté haciendo nada, al contrario, se está haciendo un montón, pero me gustaría poder charlar en 5 años de que se esté haciendo mucho más y mirar para atrás y decir, che, creció un montón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por A esta vos. conversación. Tuvimos otra conversación sobre el futuro aquí en I3 Inspira. Si te gustó, compartilo, dáselo a alguien que quizás está pensando desde su municipio, desde cualquier región del país, en, bueno, avanzar con estas temáticas, partido del talento, de una profesión, de una necesidad, y te espero en la próxima conversación.